Gracias por estar con nosotros y ahora les contamos que vamos a ver el importante trabajo realizado por el personal de emergencias SAMU en los últimos accidentes que se han reproducido en los últimos días. Han atendido más de 4.000 emergencias en Lima y Callao. El sistema de atención móvil de urgencias SAMU es un equipo de profesionales que ante una emergencia tienen una sola misión: salvar vidas. Diariamente ocurren accidentes, desastres y emergencias en todo el país, y un grupo humano trabaja incansablemente para atender en el menor tiempo posible a las víctimas. Los hemos visto actuar de inmediato en un grave accidente ocurrido el día de ayer, la caída de un puente peatonal en el distrito de Comas. El incidente ocurrió cuando este camión impactó contra el puente peatonal en el kilómetro 22 de la Panamericana Norte. La colisión produjo que la plataforma cayera sobre este vehículo que transitaba por el lugar. La pesada estructura aplastó un vehículo y por varios minutos impidió el rescate de los heridos. Fueron 10 personas las afectadas por tremenda irresponsabilidad. El personal del SAMU auxilió de inmediato a los heridos. Otro caso resaltante fue el rescate de un trabajador de un restaurante en Lince, quien terminó gravemente herido. La tragedia ocurrió cuando 2 obreros trabajaban en la limpieza de un pozo séptico cuando perdieron el conocimiento. Luego que agentes del escuadrón de emergencia los rescataran, ambos fueron atendidos por paramédicos del SAMU, logrando salvarle la vida a uno de ellos. Valentía, sacrificio y una ayuda desinteresada a los ciudadanos son las características que destacamos de estos anónimos héroes. Otro caso donde el personal del SAMU batalló contra el tiempo fue el trágico accidente ocurrido en Chachapoyas, cuando un ómnibus con un equipo de fútbol de menores cayó a un abismo. 6 escolares integrantes de la selección juvenil de fútbol sub-14 de su centro educativo y el conductor de un bus perdieron la vida. Los profesionales del SAMU tuvieron una misión crucial: estabilizaron los menores heridos y luego vigilar sus signos vitales hasta su traslado a Lima. La línea 106, abierta para todos los ciudadanos, recibe a diario cientos de llamadas. Lamentablemente, más de la mitad de estas son perturbadoras y entorpecen la labor de estos especialistas. Héroes anónimos que a diario libran una batalla contra el tiempo para salvar vidas. A propósito de esta nota, Alexis Bustíos nos trae más información desde la sede del SAMU. Así es, Eric. En estos momentos vamos a conocer los últimos trabajos realizados por el equipo especializado del SAMU, quienes están preparados para atender todo tipo de emergencias. Y para los detalles vamos a conversar con el doctor Carlos Malpica. Doctor, bienvenido a Código 7. ¿En qué consiste el trabajo del personal del SAMU? Bueno, el sistema de atención móvil de urgencias se dedica a la atención de emergencias fundamentalmente en foco. Llamamos foco cuando es en el domicilio del paciente o cuando es en la vía pública, ¿no? Pueden ser accidentes de tránsito, accidentes laborales, pacientes con alguna enfermedad, neumonía, caídas, quemaduras, ¿no? ¿De qué depende el éxito de estas intervenciones, precisamente? Bueno, manejamos lo que se llaman enfermedades tiempo dependientes, o sea, va a depender del tiempo en que se nos avise a la central 106 la ocurrencia de la emergencia, el tiempo del despacho y el tiempo de llegada de la unidad. Todas estas unidades llegan con médico, enfermero y un piloto de ambulancias. Ahora, cuéntenos precisamente sobre los últimos trabajos que han realizado. Justamente ayer participaron sobre el tema de la caída del puente. ¿Qué labores realizaron? Justamente usted estuvo ahí. Sí, mire, ayer hubo un accidente, hubo una colisión de un vehículo de carga alta y ancha contra un crucero peatonal en el kilómetro 21.5 de la carretera Panamericana Norte. Y la información inicial nos reportaban que habían 5 vehículos bajo el puente y más de 20 heridos. Entonces igual se desplazaron 4 unidades del SAMU y al llegar lo que realmente había era un vehículo, claro, no era algo menor, ¿no?
Era un segmento del puente peatonal que había caído sobre una camioneta. Felizmente tenía solamente un ocupante que tuvo lesiones mayores. Inmediatamente fue primero rescatado, liberado del vehículo por el cuerpo de bomberos y luego en coordinación con ellos transferido al SAMU y trasladado al hospital de Coyique. Adicionalmente a ese herido hubo un herido más que estaba ahí en la zona y hubieron reportes de que habían más heridos, ¿no? Pero aparentemente han sido personas que se han descolgado en el momento que se ha desplomado el puente, que era más o menos 4 o 5 metros de altura. Entonces, aparentemente hemos hecho un rastreo en toda la zona para buscar estos heridos y no se han presentado en ningún hospital ni clínica, ¿no? Entonces, asumimos que han sido lesiones menores, que ha sido básicamente un susto. Allí el trabajo que estábamos pensando hacer era, primero, la participación con el Cuerpo de Bomberos en la liberación de los pacientes, la estabilización en el lugar, luego hacer el triaje, la valoración de los pacientes en base a gravedad, y la coordinación con los diferentes hospitales y clínicas para el traslado de los pacientes, ¿no? Pero ya al ser 2 pacientes, necesitamos hacer el traslado de los 2 pacientes, de ahí se hizo un trabajo de prevención, básicamente orientado a ver si aparecían más pacientes o los trabajos iniciales en la vía, ¿no? Pasados 30 minutos, ya con el cuerpo de bomberos, nos procedemos a retirar y básicamente ya quedó la vía a cargo del concesionario, ¿no? Que entiendo en horas recién de la mañana de hoy, la madrugada de hoy, se ha podido nuevamente liberar esa vía. Así es, doctor. Ahora cuéntenos sobre un importante rescate que se dio en Chachapoyas. Salvaron a aproximadamente más de 10 menores de edad. Sí, mire, bueno, en Chachapoyas tenemos que viene funcionando el SAMU como unidad dependiente de la región. Hace más o menos 6 meses el Seguro Integral de Salud, el SIS, con el Ministerio de Salud y la Fuerza Aérea han firmado un convenio que consiste en los pacientes de menores recursos, digamos que son asegurados por el SIS, en caso de tener una emergencia y requerir el traslado por un tema de capacidades resolutiva de los hospitales, ser referidos a Lima, el SAMU realiza esos traslados. Entonces el SAMU de Chachapoyas, digamos, atendió a los pacientes, fue una caída de un bus con 15 niños de la selección sub-14 que estaban yendo de Chachapoyas a Rodríguez de Mendoza. El bus salió de la vía y cayó en un abismo de 90 metros. De los 15 niños, al final fallecieron 7 niños, sobrevivieron 8. Se hizo una evaluación ya en el hospital de Chachapoyas y en la madrugada del día siguiente, la madrugada de ese mismo día, vía Chiclayo, porque había mal tiempo, se logró hacer la extracción vía aérea de los pacientes y derivarlos ya a Lima, ¿no? Al Instituto de Salud del Niño. Felizmente se están recuperando con éxito, pero es un trabajo de mucha coordinación porque intervienen varias instituciones y además es un tema de tiempo, ¿no? Justamente, detállenos, explíquenos ya en el lugar qué trabajos ustedes realizaron. Claro, lo que se hizo fue participar junto con los grupos de ayuda locales, el Cuerpo de Bomberos local, en la recuperación y extracción de los cuerpos, digamos, que producto del accidente, son un abismo de 90 metros, luego el traslado al hospital de Chachapoyas. En el hospital de Chachapoyas recibieron ellos la primera atención, incluso se realizaron intervenciones quirúrgicas de pacientes con traumatismos un traumatismo abdominal cerrado, y ya en la madrugada que se pudo acceder, quedaron ellos, digamos, en Chachapoyas con los pacientes que podían manejar sin ninguna complicación, y ya trajimos los pacientes más delicados, ¿no? Que fueron 2 solamente. Ahora bien, también cuéntenos sobre el rescate a un sujeto que quedó atrapado en un pozo. Sí, en un restaurante acá en Lince tienen un pozo séptico. Contrataron aparentemente a una empresa que no cumplía con las condiciones adecuadas de seguridad, donde han destapado un pozo en un espacio confinado de unos 2 metros de profundidad, pero muy angosto, de casi medio metro o 60 centímetros de lado. Han estado trabajando estas 2 personas allí, y cuando hablamos de un pozo séptico estamos hablando pues de un pozo que sirve como desagüe, ¿no? Entonces se acumulan gases y lógicamente olores muy desagradables. Entonces aparentemente no han entrado con los equipos de protección respiratoria adecuada y lo que han presentado es un cuadro de asfixia aguda. Entonces cuando los que manejan inicialmente la emergencia, bueno, son los bomberos,
Han llegado, han hecho la evaluación, uno de los pacientes lo declararon fallecido y se han abocado a hacer el rescate del segundo paciente, que lograron sacarlo con vida. Entonces, inmediatamente teníamos una médico especialista, anestesióloga en la ambulancia del SAMU, se procedió a hacer la intubación, el manejo de vía aérea, lo mismo que sería una unidad de shock trauma de un hospital. El paciente fue trasladado al hospital Rebagliati y a pesar de todos los esfuerzos, tengo entendido que al cuarto día este paciente falleció, ¿no? Sí, doctor, y es importante siempre destacar en qué consiste precisamente la preparación del personal del SAMU para atender este tipo de situaciones, este tipo de emergencias. Sí, la emergencia es una situación en la que se pone en riesgo la vida del paciente. Entendamos que eso puede ser un infarto cerebral, puede ser un accidente cerebrovascular, un aneurisma roto, caídas accidentales, fracturas, una explosión, choques con múltiples víctimas, dolor intenso de pecho, sensación de falta de aire, entonces, o trastorno de conciencia, pérdida de conciencia, que son las situaciones más frecuentes por las que recibimos las llamadas, ¿no? ¿Y en qué consiste la preparación del personal, justamente Sí, para poder resolver estas situaciones de alto riesgo incluso? Hay tres pilares que tenemos en la atención hospitalaria: el trauma, lo que es el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Entonces, básicamente, para el trauma, lo que se hacen son cursos relacionados a este tópico. Hay varios programas de entrenamiento relacionados que implican acciones de inmovilización, de columna cervical, uso de collarines, tablas rígidas, chalecos de estricación, férulas, y también lo que es el manejo de reanimación del paciente, ¿no? Que consiste en administrar fluidos, analgesia o incluso hacer manejos de la vía aérea invasivos, ¿no? Como colocar un tubo endotranqueal, oxígeno a diferentes dosis, ¿no? Entonces, lo que llevamos en las unidades son básicamente maletines y equipos para hacer la primera atención de emergencia, y el personal está entrenado y capacitado en operar estos equipos: bombas de infusión, ventilador mecánico, desfibriladores, monitores, ¿no? Así es, ya para concluir la entrevista, doctor, ¿qué recomendaciones precisamente al público, a la ciudadanía? Sí, lo que nos gustaría es estar más presentes en la mente de las personas, y que nos llamen cuando tengan la idea o la sensación de que tienen una emergencia médica, ¿no? Entonces, si hay duda, nosotros tenemos médicos en la central que hacen el triaje de la llamada y en todo caso pueden determinar si realmente es una emergencia o no, o darle las orientaciones. El número para el caso de emergencias médicas a nivel nacional es el 106 SAMU. Perfecto, muchas gracias, doctor, muy amable por la información. Bien, esta ha sido toda la información desde Jesús María. Nosotros volvemos a estudios. Nueva pausa comercial, retornamos.